¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Aquí estamos de vuelta con nuestra cita a través de Vida TV. Esa cita la llamamos de gozo, de gracia de parte del Señor, a través de todo lo que ha puesto como carga en nuestros corazones para compartirlo con gente preciosa como usted. Lo prometido es deuda. Quedé comprometido con usted para hablarles acerca de la fe. Este es un tema bastante difícil, complejo. No es fácil hablar de la fe porque yo no quiero abrir la Biblia e irme al libro a la carta de los Hebreos y decirle que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y comenzar a hablar de allí. Bueno, eso no es lo que tengo en mente. Lo que he tenido en mente es desplegar una serie de explicaciones ajustados pues a lo más posible a ser pedagógico en la acción, de tal manera que usted pueda recibir con mayor claridad lo que Dios quiere que entendamos acerca de lo que es la fe, porque la necesitamos, la necesitamos. La fe es fundamental para todo lo que tiene que ver de la vida en Cristo. Es por esto que entonces el tema que posiblemente nos lleve 2 o 3 conversaciones, hablemos acerca de la fe. La fe en las escrituras, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo y mi amiga, tiene un concepto muy amplio y complejo. Tengo que ajustarme a lo que escribí para aprovechar al máximo el tiempo y hacer de esta conversación una concatenación de ideas, de tal manera que usted pueda recibir y percibir lo que queremos en el entendimiento acerca de la fe. Repito esto, la fe en las escrituras tiene un concepto muy amplio y complejo. Ese concepto de fe está asociado a un atributo de Dios. Está asociado, no es que es un atributo de Dios, sino que está asociado y que la humanidad lo ha querido expresar en sus diversas lenguas, relacionándolo con fidelidad, confianza, seguridad. Eso se ha hecho, eso lo ha hecho el ser humano en todas las lenguas. Y quiere expresar la fe que está asociada a esto que nosotros queremos que usted entienda y perciba. Por ejemplo, en griego se dice fe. ¿Cómo se dice fe? O, bueno, pistis. En latín, fides. En castellano, fe. En italiano, fede. En francés, foi. En alemán, glaube. En inglés, fight. En checo, vira. En danés, tro. En finlandés, usko. En ruso, bepa. En ucraniano, vipa. Y todas esas palabras que tienen todas esas lenguas se basan en lo mismo o está asociado a la idea de fidelidad, de confianza. Dios es fiel. Ese es un atributo de él. Y yo quiero partir diciéndole esto. Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y si Dios es fiel, nosotros también somos fieles. Ah, lo que pasa es que la fidelidad de Dios está en grado absoluto. Es una fidelidad perfecta en nosotros en términos relativos en la medida en que nos desenvolvamos en verdad delante de Dios. Como, como nosotros tenemos atributos que es transferido, lo que Él quiso transferir a nosotros los seres humanos, si Él es fiel y si nosotros somos fieles, ya en nosotros está la fe de la que queremos hablar. En nosotros está la fe depositada. ¿En dónde?
en nuestro espíritu, solo que nuestro espíritu tiene ah, capacidades, por decir algo. Ahí está la conciencia, está la comunión, está la intuición. Eso es parte del espíritu. Pero esa parte la vamos a dejar para cuando abordemos la conversación que tiene que ver cómo pasa eso, cómo es que la fe está asociado al creer y cómo es que nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro espíritu, la parte que tiene que ver con la conciencia, entonces allí podemos entender cómo es que se mueve la fe. Cómo es que sucede esto de la fe? Porque es que la necesitamos. Entonces ya tenemos todas estas cosas. Dios es fiel y puesto que nosotros también tenemos atributos de ser fieles de parte de Dios, entonces en nosotros está la fe. Nosotros tenemos fe desde un principio, no que nos es dada en un momento determinado para que tengamos fe y ser salvos. No, no, no. Eso es no es verdad. Por eso estamos conversando aquí, usted y yo, con confianza. Y he buscado y he estudiado diligentemente por años este asunto. Pero ahora que estoy trabajando gozosamente a través de Vida TV y transmitiendo esto que entiendo, bueno, lo he hecho con mayor ahínco. Por tanto, el hombre tiene ese recurso. Vamos a ver que la fe tiene que ser vista como un recurso, como un insumo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que trabajemos con ese insumo, con ese recurso que Él nos lo dio y lo tenemos a nivel del espíritu, básicamente en nuestra conciencia. Bendito sea el Señor. Ahora, no, el hombre no podría, y escúcheme bien esto, el hombre no podría hacer el trabajo para lo cual Dios nos formó si no tuviésemos fe. No podríamos señorear porque no tenemos fe. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, quiero compartir esto con usted. Dice en el capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No podríamos hacer nada de esto, no podríamos señorear si nosotros no tenemos fe, porque la fe tiene que ver con un recurso que Dios nos dio y que lo tenemos a nivel espiritual. Con ese recurso, entonces, a partir de ese recurso, interviniendo las otras partes del ser humano, como son la mente, que es parte del alma, y el cerebro, que es parte del cuerpo, entonces todo esto se traduce en una acción que puede estar en línea con la voluntad de Dios, que podamos señorear sobre todos los animales, sobre la naturaleza. Es más, dice aquí en el capítulo 27, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y escúchame esto porque esto es muy importante. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es decir, toda esa parte de fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, eso es señorear. Eso es señorear. No se puede señorear sin tener fe, sin tener, vamos a decirlo en estos términos, la confianza en Dios de que Él nos dio unos recursos o nos dio el insumo para que pudiésemos lograr esto aquí en esta creación. Y dice el Señor, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora bien, por causa del pecado, el hombre comenzó
a tener dificultades con este asunto de poder manifestar con ese recurso que llamamos fe, que está en nuestro espíritu. Eso entorpeció el asunto porque entonces el alma, a través de la mente, no puede echar mano fácilmente de ese recurso para hacer lo que Dios dice que podemos hacer, que es señorear. Tanto es así que el pecado, ya para el momento en que la generación que liderizó Noé, ya a él, después del diluvio que Dios hizo un pacto con él, le vuelve a girar las instrucciones, pero ya no le dice que sojuzgue, porque ya no puede hacerlo. Sojuzgar es mandar con violencia, especialmente a la naturaleza. Y escúcheme esto. En el capítulo 9 de Génesis, el Señor lo dice claramente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hasta ahí. No le dice sojuzgarla. ¿Por qué? Porque ya el hombre perdió esa capacidad de poder sojuzgar. Ya tiene entorpecido el asunto que tiene que ver con la fe. Ya él no puede hacerlo. Esto lo hará el hombre y esto alcanzaremos nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque entonces ahí viene el proceso de salvación, el proceso de la santificación hasta que lleguemos a la glorificación de nuestro ser. Entonces veremos tal cual como Él quiere que veamos las cosas. La capacidad que tenía Adán al principio era una capacidad enorme de poderle dar nombre inclusive a los animales y de recordarse de cómo fue el nombre que le puso a cada animal. Eso lo fue perdiendo por causa del pecado. Pero este no es el punto que nos atrae, sino que el asunto es que la capacidad de sojuzgar dentro del señorío se perdió. Dios no se la pidió a Noé. Sin embargo, escúchenme esto. Esto es un comentario adicional, donde dice el versículo 2 del capítulo 9 de Génesis, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Bueno, allí Dios le giró unas instrucciones a Noé, dado que ya no puede sojuzgar, dado que ya no puede señorear a cabalidad, porque el pecado intervino hasta el punto de que entonces él no puede llevar a efecto por medio de la fe lo que Dios le dijo. Entonces ya el hombre ya no puede llamar a los animales para servirse de los animales. Ya no puede decirle a la naturaleza, haz esto, sino que tiene que cazar los animales. Y ya tiene que pescar los animales. Los que están en el mar los tiene que pescar. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo, estando con Pedro, le llegan a cobrar los impuestos. Bueno, cuando le quisieron cobrar los impuestos, al final el Señor le dijo a Pedro, bueno, ve a pescar y vas a sacar allí un pez y el pez tendrá un estatero en su boca. Bueno, sácalo y paga el impuesto tuyo y el mío de una vez. ¿Por qué el Señor fue capaz de hacer eso? Porque Él le giró instrucciones al pez, es decir, sojuzgó sobre la naturaleza. En un momento determinado, venía en la barca y en la barca hubo un susto enorme que pasaron los discípulos. Él no, porque aquel viento huracanado, toda aquella tempestad, que ellos creí que iban a morir los discípulos, y entonces le dijeron, Señor, despierta, ¿cómo es que estás dormido y nosotros perecemos? Y el Señor le dijo, ¿por qué estáis así tan atribulados? ¿Es que acaso no tenéis fe? ¿Eh? Entonces le giró instrucciones, sojuzgó la naturaleza y los vientos y se hizo bonanza. Él sojuzgó.
Hacia allá vamos nosotros, pero eso necesitamos entrar en un estado de perfección. Como cuando creó Dios a Adán. Eso se perdió por causa del pecado. Por ahí va el asunto de la fe. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene esta parte dentro de lo que significa la fe y el entendimiento que tengamos de ello. Ahora bien, ahora vamos a manejarnos en que la fe como consumo, perdón, como un recurso, ah, eh, debemos verbalizarlo. Ese consumo, ese insumo, perdón, quise decir, ese insumo, ese recurso que tenemos a nivel espiritual, tiene que verbalizarse. ¿Y quién lo va a verbalizar? El hombre mismo, pero a través de la mente que está en el alma, porque él está a nivel del espíritu. Cuando se verbaliza, entonces se convierte ese sustantivo o esa sustancia de la fe se transforma en creer. Y luego a través del dispositivo cerebro, que tiene que ver pues con esa parte física del hombre, a través de un proceso, entonces se transforma en una acción. Entonces, la fe, al ser verbalizada, se convierte en una acción que deriva de una voluntad que luego se ve, se oye y se sabe. ¿Me escuchó eso? Lo repito, la fe al ser verbalizada se convierte en una acción que deriva de una voluntad. Recuerde que en nuestra alma y en nuestra mente está la voluntad. Y estos están todos interrelacionados. Entonces, nosotros somos capaces de verbalizar, por decir, por un término gramatical que estoy introduciendo en esta explicación, para que un sustantivo se convierta en un verbo, alguien tiene que hacerlo. El mismo hombre, pero en el área del alma, en el área de la mente. Pero eso lo podemos ver, eso se puede escuchar y se sabe que hay una convicción. En el capítulo 5, vamos a algunas citas bíblicas eh, que nos hablan de esto, de la fe, que se puede ver, que se puede oír, que se puede entender que la persona lo sabe y que ya comenzó a traducir esa sustancia en un verbo, que ya ese sustantivo lo hizo verbo, lo verbalizó y lo traduce en una acción que se ve, que se sabe, que se oye. Vamos a tener algunos ejemplos escriturales para que nos gocemos en esto que poquito a poco vamos entendiendo cuando estamos hablando de la fe. Y voy a establecer el hecho de que vamos a leer un poquito aquí en Lucas, en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque voy a tratar aquí un caso en el que, ¿se acuerdan ustedes de un pasaje donde él estaba en la parte norte de Israel, creo que en Capernaum, y el Señor Jesucristo estaba reunido con una multitud y él estaba enseñando y sanando enfermos y todas estas cosas? Y quisieron traer a un paralítico. Los amigos del paralítico o los conocidos muy sensibles del paralítico no pudieron entrar por la puerta. ¿Y qué sabe qué hicieron? Que bueno, que abrieron un boquete en el techo y bajaron al paralítico. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, al ver la fe de ellos, porque la vio, ¿qué fue lo que vio? La fe de ellos. Y le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esa es una acción ya física de un obrar que él pudo ver. Vamos a Lucas en el capítulo 7 y en el versículo 9. Hay otro pasaje interesantísimo
de un centurión que supo, oyó hablar del Señor Jesucristo y en aquellos días eh, un, un siervo de él, a quien amaba mucho ese centurión, estaba enfermo, casi de muerte. Entonces mandó a uno de sus, eh, digamos, delegó en unas personas para que fueran a hablar con el Señor Jesucristo para que viniera y lo sanara. Pero ¿cómo fue la convicción de este hombre, la fe de este hombre? Que entonces le mandó a decir, Señor, dice el centurión que prestes atención a la necesidad que tiene de que su siervo sea sanado porque se está muriendo. Di la palabra. Me gustó eso, ¿no? Di la palabra y mi siervo será sano. Entonces el Señor Jesucristo dijo así, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto que mandó a hablar, que mandó a decir el centurión, esa es la evidencia de la fe en términos hablados, en una acción que tiene que ver con el hablar. Jesús oyó lo que manifestó por fe el centurión. Y entonces él dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él esperaba que el pueblo de Israel, al oír hablar del Hijo de Dios, lo escuchara y creyera que él era el Mesías. Pero ese pueblo no lo hizo así. Y un gentil como ese centurión, que era romano, que trabajaba con el ejército de Roma, manifestó fe. Voy a otro punto. Está en la mujer del flujo de sangre. Una mujer que se abrió paso en medio de la multitud. Esto lo dice Lucas en el capítulo 8, versículo 48. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a la mujer que se abrió paso? Aquella mujer que tenía un flujo de sangre por año, tenía como 12 años, había ido a diferentes médicos, había gastado mucho dinero, posiblemente se trataba de una mujer que tenía algunos recursos, gastó dinero y el flujo de sangre no paraba, estaba inmunda. Y por estar inmunda, había una ley dentro de la ley mosaica que no le permitía estar cerca de las personas ni rozarlas, mucho menos, porque hasta podía perder la vida. Bueno, y ella no le importó nada de eso. Se abrió paso porque ella tenía la convicción de que tocando el manto del Señor Jesucristo ella sería sana. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Que aquella fe arrancó virtud, quitó virtud del Señor, salió virtud de él y ella fue sana. Y eso lo supo Dios. El Señor Jesucristo lo supo. ¿Y quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado si la gente te aprieta? Le dijeron los discípulos. No, alguien, hasta que ella dijo, no fui yo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a esa mujer? Hija, tu fe, porque la fe hay que manifestarla. ¿Y dónde comienza eso? En el espíritu, porque ese es un recurso que Dios le da a todos los hombres. Ya cuando nace el hombre, tiene ese recurso, ya tiene ese insumo que tiene que transformarlo en su mente en creer. Aquella mujer creyó y por eso fue sana. Usted tiene fe. Usted, mi querido amigo, mi amiga, usted tiene fe. No es que le van a dar la fe como el pensamiento de los calvinianos dice que no, que la fe te la da para salvarte. Eso está errado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay que creer, hermano. La muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz no está limitada, es ilimitada porque es para todos los hombres que creen. Pero hay que creer. Bendito sea el Señor. Otro pasaje que encontramos en
en Marcos, en el capítulo 4, versículo 40, que por cierto lo cité tangencialmente al comienzo de nuestra conversación. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la barca que con los discípulos que atravesaban el mar de Galilea, vino una tempestad, ellos se asustaron todos y el Señor Jesucristo que no tienen, es como que ustedes no tienen fe. Es como diciéndole, pero si ustedes tienen fe, ¿por qué no activan la fe? Bendito sea el Señor. ¿Por qué no se activa ese recurso que está en ustedes? Lo transforman en creer y entonces hacen que se sometan todas las cosas por lo que ustedes creen. Pero esto se había perdido en el ser humano. Es por esto que en un momento determinado les digo a hombres de poca fe. No porque tuvieran una fe como, no está hablando del tamaño, está hablando de lo poco que se usa la fe. Lo poco que nosotros usamos la fe. Y en ese sentido utilizamos en este momento otro pasaje que me gusta muchísimo, muchísimo. Está en Lucas en el capítulo 17, yo lo voy a buscar acá, en este capítulo precioso de 17, los versículos que van del 5 al 10, lo voy a compartir con ustedes. Permítanme ir a mi escritura, que la tengo en una Biblia que pesa muchísimo, porque es muy grande. Y entonces dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hay un contexto previo a esto donde ellos creían que orando Dios le daba fe. Ellos creían que, bueno, estaban como que medio entendiendo ya los discípulos que se necesitaba la fe para llevar la vida que Cristo nos propone en su palabra, en su dulce evangelio. Por esto que al final la fe es tan vital para la vida de todo creyente que el justo, el que ha sido justificado, tiene que vivir por fe. Pero sigamos con el pasaje porque dice, entonces el Señor dijo a aquella pregunta, como para que se ubicara. Si tu siervo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. No es que está hablando del tamaño, sino de las características de el grano de una mostaza que tiene una particularidad. La palabra como más bien quiere resaltar el hecho de que hay algunas características en la semilla de mostaza que es semejante a la explicación que el Señor Jesucristo le estaba dando de lo que es capaz el hombre que maneja el recurso fe para transformarlo en un verbo a través de la mente, de creer, de decirle, la semilla de mostaza no se destruye así nada más. Aun cuando quiere el hombre romperla y esté sometida a presiones, a frío, ella va donde cuando es sembrada, ella va a crecer. Otra característica que tiene la semilla de mostaza es que cuando crece, crece y indeteniblemente se transforma en un árbol bien grande, que después, por supuesto, les va a servir a toda ave o a algunas aves hacer nido en ella. Es decir, es de gran utilidad. Y otra cosa es que la semilla de fe no permite ser cruzada con otra semilla. Es única, exclusiva. Eso en cuanto a la semilla de mostaza se refiere. Pero sigamos y avanzamos acerca, porque el Señor le está dando una razón explicativa por la ignorancia que ellos manifestaron al Señor Jesucristo al decirle, aumentanos la fe. Luego de explicarle este asunto de la fe, de la semilla de mostaza, le sigue diciendo, ¿quién de vosotros tiene un siervo
que ara o apacienta ganado. Miren lo que hace ese siervo. Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer hicimos. El Señor Jesucristo está diciéndole en esta parte de esta parábola, de esta que trata de explicarle de qué se trata la fe, es que la fe es como un siervo al que no hay que darle descanso. No hay que darle descanso, hay que ponerlo a trabajar continuamente al servicio nuestro para la gloria de Dios. No hay que darle descanso al siervo fe, porque para eso fue que Dios nos dio ese recurso que está en nuestra conciencia, que está en nuestro espíritu, pero que debemos creer mediante la verbalización en nuestra mente. Por eso que el Señor nos dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tiene que haber eso que se llama metanoia, un arrepentimiento. Pero esto solamente es posible cuando consideramos que el Espíritu Santo de Dios está ahí tratando, que Dios está tratando con nosotros y Él lo hace por gracia. Pero siempre vamos a necesitar de la fe para que esto ocurra. La salvación es por fe, pero escúcheme bien, hay que explicar bien esto. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, Pablo es categórico al afirmar esto. Porque soy salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto, es decir, ser salvo es esto, el touto, que aparece ahí en griego. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, pero está precedido por la gracia, porque Dios crea las condiciones, pero tenemos que creer, porque tenemos el recurso, tenemos el insumo en nuestro espíritu. Si no lo tuviéramos, Dios no nos los pediría a que sufra un cambio, a que esa sustancia se tiene que transformar en un verbo, en una acción. Esa capacidad se la dio Dios al hombre. ¿Qué le parece, mi hermano y mi hermana querida? Bendito sea el Señor. Así que vamos a seguir hablando de la fe en su momento. Luego vamos a hablar de cómo es que pasa esto. En la siguiente oportunidad vamos a estar hablando cómo ocurre esto, teniendo en consideración que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Bueno, yo lo que estoy haciendo es investigar, meditar, utilizando la palabra, porque es que tenemos que tener un entendimiento bien claro. Cuando nosotros tengamos el entendimiento bien claro acerca de lo que es la fe, cuando vamos a la escritura y Él nos dice que el justo vive por fe. ¿Y esto es para qué? Para nuestro tiempo, hermano. Escúcheme bien. Siempre ha sido por fe, pero ahora más que nunca, porque a la iglesia le ha tocado cerrar los tiempos omegáticos. La iglesia tiene que demostrar, recuerde que estamos en una parte del establecimiento del reino, que es el reino de los cielos, lo que hemos compartido en otras oportunidades. Vamos a hablar en nuestra próxima reunión acerca de cómo pasa esto, dado que somos espíritu, alma y cuerpo. Y luego vamos a hablar de la fe, no solamente de la fe que tenemos porque Dios nos pensó así, sino que vamos a hablar de la fe como fruto, que vamos a hablar de la fe como don y que vamos a hablar de una etapa o perdón, esa otra cuarta parte de lo que yo entiendo por fe es la fe como tendencia.
de vida, como tendencia de vida. ¿Y cuáles son los pasajes que están hablando acerca de esta tendencia de vida en las Escrituras? Entonces, los invito para que continuemos hablando de este punto tan importante en las Escrituras, que es la fe. Por ahora les invito a que le den like, para que otras personas puedan participar de esto que estamos compartiendo con ustedes. Comparta lo que está escuchando, todo el trabajo que se hace aquí en Vida TV, para que otras personas sean bendecidas. Porque si nosotros estamos trabajando, es porque Dios ha puesto eso como carga en nuestros corazones. Pero anhelamos que esto no se quede en pocas personas, sino que esto corra hacia otras personas, para que otras personas tengan la posibilidad de vivir como Dios lo pensó. Después de la crucifixión, después de la justificación, el que ha sido justificado tiene que vivir por fe. Y eso lo estaremos tratando en otras entregas. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.